Un gran saludo a todos los que, como cada semana, nos acompañan en nuestras catequesis para formarnos dentro del Catecismo de la Iglesia Católica. Como tema 9, veremos: los primeros padres desobedecieron a Dios y pecaron. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? A manera de introducción, el hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y, desobedeciéndole, quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes, es decir, para nosotros, la gracia de la santidad y de la justicia originales en el hombre. Introducción. Dios creó a Adán y Eva, los llenó de dones sobrenaturales y preternaturales y los puso en un espacio en el paraíso terrenal. Adán y Eva cometieron un pecado gravísimo, el pecado original, y todos los hombres heredamos este pecado desde el momento de nuestra concepción. De él brotaron el dolor, los sufrimientos, los odios, las guerras y demás calamidades que padecemos los hombres y el mundo como tal. Número 1. Los primeros padres eran muy felices en el paraíso terrenal. Dios, llevado de su amor, creó a los hombres para que un día pudieran contemplarle y vivir eternamente junto a él. Les dio el don de la gracia santificante o vida en gracia. Dios los puso en el paraíso terrenal y les dio los dones preternaturales, es decir, iluminó su inteligencia y fortaleció su voluntad, los hizo exentos del error y de la inclinación al mal, los libró del dolor, de la enfermedad y de la muerte, los hizo administradores de todo ser que había, también de las plantas. Estos dones sobrenaturales y preternaturales debían ser transmitidos por Adán y Eva a sus descendientes. 2. La prueba de los primeros padres. Igual que a los ángeles, Dios quiso someter a nuestros primeros padres a una prueba y les puso un mandamiento, solo uno. Si lo cumplían, conservarían para sí y sus descendientes las gracias y dones que Dios les dio. Si no lo cumplían, perderían las gracias y dones para sí y para sus descendientes. Dios, que podía imponer este mandato porque es dueño y señor absoluto del hombre, quería que vencieran. 3. Los primeros padres pecaron. Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Fue un pecado de soberbia, pues quisieron ser semejantes, iguales a Dios, y se sometieron al demonio. Con este pecado perdieron la amistad divina, gracia y los dones preternaturales. Sus fuerzas naturales quedaron heridas y sintieron la inclinación al mal. Quedaron sometidos a la concupiscencia, es decir, todo eso que tenemos nosotros, que es la inclinación al pecado, que no es pecado, pero incita al mal. 4. Los hombres nacen con este pecado y sufren las consecuencias. En Adán pecó todo el género humano. Al recibir de nuestros primeros padres la naturaleza, la recibimos manchada con aquella culpa y, por tanto, privados de la gracia y de todos los demás dones. Por haber perdido la armonía, quedamos inclinados al pecado, la concupiscencia. Esto es lo que se llama pecado original, con el que todos nacemos y que se borra con el sacramento del bautismo. 5. Consecuencias del pecado original. Todos los hombres nacemos con las gravísimas consecuencias del pecado original, privados de la gracia y, por tanto, en estado de pecado
e inclinados al mal. Por eso existe en nosotros la inclinación al pecado, a la que llamamos concupiscencia. También vivimos los hombres en medio de innumerables penas y calamidades, y finalmente la muerte. Pero el pecado original, por el pecado, el demonio adquirió influencia sobre el mundo. 6. Dios se apiadó de los hombres y les prometió un redentor. No todo está perdido. Tenemos algo más allá, y no algo, es alguien. Dios se compadeció de los hombres, de nosotros, y nos prometió una futura redención. Prometió que el género humano saldría un redentor, que es Jesucristo, que salvaría a la humanidad del pecado con sus consecuencias. De esta manera comenzaría una teología de la redención que todos nosotros comenzaremos a vivir. Te invitamos como propósito de la semana, como número 1, aprender la oración del Señor mío Jesucristo, a manera de arrepentimiento y de contrición frente a las ofensas que cometemos a Dios y a nuestros hermanos. Y en segunda, a vivir con alegría y con entusiasmo las dificultades que surgen por causa del pecado en tu vida. La comunidad virtual de la Parroquia del Perpetuo Socorro te desea una excelente semana y les enviamos un gran saludo.